El peligro de la hipocresía. Mateo 23:28 nos dice: Por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La hipocresía se origina en el corazón carnal. Con él llegamos a este mundo, porque este es engañoso y perverso, más que todas las cosas. La hipocresía está presente en todo lugar y lamentablemente también se manifiesta en algunos cristianos. Ser hipócrita es fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. En la Biblia hay varios pasajes que nos advierten que este comportamiento va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Así que debemos cuidar que nuestras acciones vayan de acuerdo a nuestro corazón y que nuestro corazón esté verdaderamente centrado en Dios. Si no sabes cómo identificar esta conducta o si crees que puedes haber caído en la hipocresía, estas son algunas señales de que lo eres. Primero, no practicas lo que dice la Biblia, pero sí esperas que otros lo hagan. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. La vida del cristiano se basa en practicar las enseñanzas de Jesús e imitar su ejemplo. Esto puede resultar desafiante, sobre todo cuando nuestra sociedad actual le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. Los hipócritas dicen: no juzgues, pero la palabra de Dios nos ordena juzgar con juicio justo. En Juan 7:24 nos dice: no juzguen por apariencia, sino juzguen con juicio justo. Primera de Corintios 6, versículo 2: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo hace ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar los casos menos importantes? ¿Cómo juzgamos con juicio justo? Cuando hemos vuelto a nacer y tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él es quien juzga en nosotros, porque Cristo está en nosotros y ha tomado el control de todo nuestro ser. Pues primeramente nos limpió de todo pecado, quitó nuestra viga para que pudiéramos ver la paja de otro. Es decir, que pudiéramos diferenciar lo bueno de lo malo, con la justicia de Dios, no por apariencias como lo hacen los hipócritas. Una señal clara de hipocresía es no practicar la palabra de Dios y esperar que otros la hagan. Pero esta práctica tiene malas consecuencias. Romanos 2:5 nos dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Segundo, utilizas a Dios para tu propia conveniencia. Primera de Pedro 2:16 dicen: actúen como libres y no como los que hacen la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios es tan misericordioso que nuestra capacidad humana no puede comprenderlo en su totalidad. No obstante, muchos hacen uso y abuso de su gracia como un pretexto para seguir pecando. Creen que porque Dios es amor pueden hacer lo que desean y no pagar las consecuencias. Por otra parte, inventan reglas o enseñanzas que no tienen sustento bíblico y luego pretenden adorar a Dios en vano.
Mateo 15, del 8 al 10, nos dice: este pueblo dice que me obedece, pero en realidad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego dicen que yo las ordené. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tercero, tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Lucas 6, versículo 46 nos dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Los fariseos eran personas que creían tanto en la ley que dejaron a Dios de lado y pusieron a la ley como su Dios. Esto se debió a muchos factores, pero uno de los principales es que su fe se convirtió en una costumbre más. Dejaron de ver a Dios como el Señor de todo y comenzaron a servirle como parte de un ritual. Esto es hipocresía, porque no existen verdaderos motivos para servir a Dios, sino pura costumbre e interés. Esto se refleja en su conducta. Así lo afirma Tito 1:16. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Cuarto, haces cosas para que los demás te alaben. Mateo 6, del 16 al 18 nos dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una buena apariencia, miserable, y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, y así nadie dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Una de las cualidades que Dios más aprecia es la humildad, pero si alguien hace lo bueno con el fin de buscar alabanza, está siendo orgulloso y le está quitando la gloria a Dios. La Biblia advierte que la hipocresía es la maldad enmascarada, porque es fácil maquillar las malas intenciones con un acto de bondad. Jesús ya les advertía a sus discípulos sobre este comportamiento. En Lucas 20, del 46 al 47, nos dice: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Si estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público, por eso serán castigados con severidad. Quinto, te importa más tu relación con la gente que con Dios. Mateo 23, versículo 27 al 28 nos dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Algo común en los fariseos, a quienes Jesús ponía como malos ejemplos, era que le daban más importancia a las apariencias. Se preocupaban más por quedar bien ante las personas, pero descuidaban su relación con Dios. Estaban al tanto de lo que se decía de ellos, pero no se daban el tiempo de permitir que Dios examinara sus corazones.
En Mateo 6:1 se nos advierte que nuestras acciones deben tener a Cristo como motivo y no a los demás. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Hoy el Señor nos invita a vivir desde dentro, como nos dice en Mateo 23, versículo 23 al 26. Limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. El Señor nos invita a no hacer las cosas por aparentar, para dar buena imagen o para dar buena impresión. Jesús quiere que vayamos a lo esencial y que esto sea lo que guíe nuestro ser y nuestro hacer. Es un buen momento para revisar una vez más nuestro interior y ver si las acciones brotan de un corazón sincero y misericordioso. Tenemos que cuidar mucho el contenido y fondo de nuestras acciones para no quedarnos en la superficie y en el envoltorio por muy bonito que sea. Recupera siempre tu autenticidad, limpia la copa de tu vida por dentro, para que todo lo que hagas esté limpio por dentro y también por fuera. Amén.